Bueno, se lo habíamos adelantado, hay estado de excepción en 7 provincias de Ecuador por grave conmoción interna. Todo eso también a raíz de diversas manifestaciones y bloqueos en algunas vías, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y también a la situación de inseguridad que se está viviendo en Ecuador. Bueno, queremos profundizar sobre esta situación con Jorge Sanz, quien es analista internacional de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está? Sí, al parecer estamos teniendo un pequeño problema en la comunicación, no, quizás sí. Ahora lo escuchamos bien. ¿Cómo está? Yo estaba complicado. Muy buenas tardes, gusto saludarte. Pero se solucionó, es lo importante. Bueno, hablemos de lo que está pasando en Ecuador, ¿no? Ya llevan varios días, al menos desde el día lunes, con manifestaciones por este anuncio que realizó, ¿no?, el presidente de Ecuador el día viernes. ¿Cómo ves esta situación que se está registrando en Ecuador, donde el presidente ya ha dicho, nos vamos a retroceder en esta medida? Es una crisis bien importante porque viene precedida de varias cosas. Primero, la debilidad institucional, el crimen organizado, los problemas de narcotráfico, los problemas en las cárceles. Claro. Y hay un informe, el último informe de Human Rights Watch, donde plantea que hay elementos que es necesario que Ecuador aborde, particularmente los que tienen que ver con el acceso a la salud, el acceso a la educación, el empleo, la pobreza, etc. Ecuador tiene, según este mismo informe, tiene al 26% de la población ecuatoriana debajo de la línea de la pobreza. Por tanto, el problema estructural que tiene Ecuador es muy grande y las posibilidades de solucionarlo también se empiezan a acotar porque empiezan a aparecer los grupos de interés y se va levantando un descontento que es el que estamos viendo aquí. ¿Qué es lo que dice el presidente Noboa? El presidente Noboa dice, después de muchos años, vamos a sacar el subsidio al diésel para trasladar esos 1.100 millones a estos otros problemas que Human Rights Watch dice que hay que mejorar. Pero los grupos de interés empiezan a pensar en que los van a afectar directamente y aparecen estas protestas y cada uno va colocando su bandera donde más le conviene. Entonces, lo que se está viviendo en Ecuador es una protesta no menor, muy profunda, porque los problemas que tiene Ecuador son muy profundos y es necesario enfrentarlos de alguna vez. No nos olvidemos que Ecuador viene hace harto rato con el ejército tomando el control de algunas áreas, con estados de excepción, con un enfrentamiento directo contra el crimen organizado. Por lo tanto, que salga la policía o que salgan los militares a la calle es algo que ya Ecuador nos tiene acostumbrados. Claro, sí, bueno, lamentable que exista que estén acostumbrados, ¿no?, en torno a esa situación, pero llama también la atención que se aplique nuevamente esta medida de eliminar este subsidio al diésel, considerando que ya 2 mandatarios anteriores ya lo habían realizado y también se había registrado una situación así. ¿Por qué se ve como esta quizás la única medida? ¿Es eventualmente la única medida que tiene también para tratar de también bajar un poco la deuda fiscal que apunta Noboa también? Sí, es probable que sea una medida que aparentemente se ve como una ventaja. Son los transportistas los que están protestando principalmente y el resto de la comunidad se va agregando a esta protesta pensando en que puede escalar una inflación. Claro. Sin embargo, el gobierno de Ecuador ha señalado que, si bien es cierto, van a quitar el subsidio al diésel, van a también subsidiar a las otras actividades con el objeto de que esta inflación, producto del encarecimiento del combustible, no se dispare. Y los que están enfrentados al gobierno son fundamentalmente la Confederación de Nacionalidades Indígenas, que es una de las organizaciones más poderosas de Ecuador, y es la organización que el año 2019, 2017, claro, por ahí, enfrentó al presidente Moreno, a Lenín Moreno y al presidente Lasso, claro, con resultados bastante difíciles de absorber porque hay muchos muertos, muchos daños, muchas cosas. Entonces es bien complicado, es muy difícil lo que está enfrentando el presidente Noboa hoy día. Sí, ahora también se apunta a que no habrían existido mesas de diálogo, que ahora el presidente dijo vamos a iniciar estas mesas de diálogo. Pero ¿qué pasa también ahí en las mesas de diálogo que puede también tener con las comunidades, hacer esta bajada informativa que, bueno, les vamos a quitar el subsidio del diésel, pero vamos a compensar con otros paquetes de medidas? Sí. ¿Qué pasa también ahí? Lo complejo que está haciendo también controlar a estas agrupaciones.
Las mesas de diálogo, cuando son bien llevadas y hay buena intención por las dos partes, sin que sea un alargar el tiempo, sino que sea Claro. efectivamente el sentarse a conversar, son muy productivas. ¿Por qué? Porque el gobierno va a poder explicar cuál es su medida y probablemente las organizaciones, aun cuando les va a molestar muchísimo que quiten los subsidios y que probablemente se venga una inflación, van a poder comprender cuáles son las razones. Esperemos que así sea y no se mantenga esta situación de protesta, porque ya las anteriores tienen malos signos. O sea, ya hay más de 1000 heridos, hay muchos muertos. Entonces, el recuerdo que hay de las protestas anteriores, por la misma causa, el retirar Claro. el subsidio, y eso nos va diciendo que efectivamente a quienes le van a retirar el subsidio son organizaciones bastante poderosas. Entonces, eso nos va diciendo que una mesa de diálogo puede ser un buen instrumento para llevar adelante, si no el retiro total del subsidio, algún tipo de negociación que permita efectivamente rescatar fondos, ¿no es cierto?, para pagar la deuda y para enfrentar. Lo mismo que dice Human Rights Watch, hay que enfrentar la pobreza. El Claro. 26% de la población de Ecuador está bajo la línea de la pobreza. Por lo tanto, ya se han tomado las medidas, sin embargo, siempre se necesitan más recursos para enfrentar ese otro elemento, que es la pobreza, una pobreza dura, un 26%, es muchísimas personas Muchísimo. bajo la línea de pobreza y que es necesario que el gobierno las enfrente. Entonces, esos son los elementos que probablemente van a estar en estas mesas de conversaciones. Y había un elemento que el presidente aparentemente lo cedió, porque él dijo, no voy a conversar y esta medida se toma sí o sí. Pero ya aparecen las mesas de conversación, entonces ya hay un ceder de parte del gobierno y Claro. probablemente se esté buscando el ceder de parte de las organizaciones que están manifestándose en estas protestas ciudadanas. Es que hay un punto muy importante el que estás tocando, porque estamos hablando de un porcentaje altísimo que está bajo la línea de la pobreza. Sí. Estamos hablando que se va a eliminar este subsidio del diésel y estamos viendo las manifestaciones que se están registrando en el país, pero también está la situación de inseguridad, que también es parte de lo que se está manifestando durante estos días. Los mismos camioneros denuncian, ¿no?, mafias, extorsiones, también hechos de violencia. Ecuador es uno de los países con los índices de homicidio más altos, ¿no? ¿Qué está pasando Sí. también ahí en Ecuador en torno al tema de los delitos, de la delincuencia, los homicidios que se están registrando? Sí, lo que sucede, Sabrina, es que cuando se levanta una crisis, Claro. todos empiezan a poner sus banderas dentro de esa crisis. Por lo tanto, de repente es tan grande la crisis que son muchos temas y no se pueden abarcar todos. El problema de la seguridad Claro. de Ecuador es gravísimo. Gravísimo. Eh, Convengamos que el tren de Aragua paró en Ecuador, y la misma delincuencia de Ecuador expulsó al tren de Aragua porque las pandillas ecuatorianas eran mucho más potentes que los venezolanos. Entonces, el problema de seguridad es brutal. Se habían tomado las cárceles, la toma de las cárceles. Recién acaban de capturar al principal de los líderes de estas bandas de narcotraficantes. Lo acaban de recapturar porque se había evadido una cárcel. Entonces, el problema de seguridad es brutal. Entonces, levantar una crisis teniendo ese tremendo problema de seguridad Claro. hace fundamentalmente que las zonas rurales empiecen a sufrir más que el resto. ¿Por qué? Porque se cortan los caminos, se corta el abastecimiento, se cortan los transportes. Si a eso le ponemos el retiro del combustible, o sea que suba el galón de combustible $1, eh, culpabilizan, ¿no es cierto?, a esta medida política y no necesariamente a la seguridad. Y se empiezan a confundir los problemas que tiene Ecuador, que son muchísimos, y el presidente está aparentemente tomando uno que era el más complicado, el más difícil de enfrentar, porque ya hay dos presidentes que salieron producto Claro, de es estas que mismas eso. protestas. Y conociendo la historia de Ecuador, ¿esto eventualmente podría ser la chispa de algo mayor? Yo lo pondría, ni siquiera lo particularizaría en Ecuador, sino que lo ¿Ya? pondría en América Latina. Las protestas en América Latina por estas medidas Claro. políticas ya las conocimos el 2019. Entonces se levantan con una fuerza y con una potencia enorme que no sabemos dónde van a terminar. Esperemos que terminen luego, esperemos que las mesas de conversación efectivamente nos lleven a un punto de Esperemos que acuerdo sí. donde Ecuador pueda bajar esta tensión, ¿no es cierto?, y empezar a vivir una situación de relativa normalidad y no permanentemente en estados de excepción con las fuerzas militares en las calles tratando de controlar la seguridad. Porque eso sí que complica a la pobreza, complica a las zonas rurales, que son las que están en protesta hoy día. Siempre se va dificultando muchísimo las soluciones cuando la protesta está en la calle.
Es muy difícil de manejar una protesta en la calle a través de soluciones si no es cediendo gran parte de lo que el gobierno propone. Bueno, veremos cómo avanza esta tensión y cómo va evolucionando, ¿no? Con el pasar de los días. Jorge Sanz, muy agradable como siempre tenerlo para conversar sobre estos temas tan importantes, ¿no? Que esté muy bien. Encantado de conversar contigo, Sabrina. Hasta luego. Chao, chao.